Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy vamos a hablar de economía en un horario especial de 1 a 2 de la tarde, pero no podía faltar el juego de la selección nacional, 5:36 de la tarde ante Canadá. Porque va a jugar la Sele, el pueblo se manifiesta, vamos chicos y se puede. Y como la transmisión será monumental en un horario, por cierto, de radio completamente, porque es cuando la gente va en sus carros hacia la casa, en bus, en taxi, caminando, o en alguno de otros servicios que enojan tanto a los taxistas, pueden ir oyendo la señal de Monumental. Una voz de mi país, Harry McLean Allen, estará narrando a partir de las 5:36 minutos el encuentro que nos podría dar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Oro, una copa que nunca hemos ganado, por cierto. Así es que bueno, hoy contra la selección de Canadá. 1:06, les decía que vamos a hablar de economía, pero no de la situación actual. Bueno, vamos a pasar por la situación actual, pero el tema principal serán los retos del nuevo gobierno de la República que asuma el 8 de mayo de 2018, de la cual ya hay muchos candidatos. Falta solo definir el movimiento libertario, a ver si será Natalia Díaz u Otto Guevara quienes... uno de ellos representa al movimiento libertario en la papeleta presidencial. Así es que yo le agradezco a don José Rafael Brenes, un cartago de corazón que por lo tanto tiene que ser buena gente, que es el gerente nacional de la Bolsa Nacional de Valores. Don José Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias por la invitación. Bueno, los cartagos estamos acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles y creo que esa pasión compartida nos pone en tono para el tema de conversación del día de hoy, dado que independientemente de quién gane las elecciones, la nueva administración enfrenta un entorno bastante turbio, y al igual que nuestro equipo, ¿verdad? Sí. Enjaranado hasta la coronilla. Así es, que por cierto los cartagos tenemos la habilidad, yo no sé si a usted le pasa, de siempre andar con algo azul. Sí. Usted anda de azul, nos pueden ver esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche, yo también, así es que arranquemos de una vez. Vamos a ver, la economía no son solo indicadores macroeconómicos, es decir, uno no solo puede decir, tengo la economía bien porque tengo los intereses abajo, el tipo de cambio controlado y la inflación casi en cero. Así no podemos reducir así la situación económica. ¿Cuál será el panorama turbio que enfrente el nuevo presidente de la República? Yo creo que es importante contextualizar a dónde se ubica la economía de nuestro país. ¿Cuáles son las principales características? Porque eso va a determina de una buena forma el espacio y los grados de libertad que van a tener las autoridades que nos empiezan a gobernar el próximo mayo. Digo esto por cuanto nosotros, cierto, somos un país soberano, con nuestra bandera, nuestro himno, nos sentimos muy importantes, pero hay que empezar por reconocer que la economía costarricense es una economía pequeña. La riqueza que genera nuestro país no alcanza siquiera a la que se genera, digamos, en el condado de Dade, en la Florida, donde está Miami, a la que nos gusta ir con mucha frecuencia. El otro día vimos que 1 millón de costarricenses están saliendo al año del país. Además, somos no solamente una economía pequeña, sino que tal vez resultado de esa condición somos una economía muy abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hace años optamos por un modelo de desarrollo que decidió aprovechar las ventajas que le ofrece el ser parte de la economía internacional. Uno pudo haber escogido lo contrario y decir, no, somos una economía, a pesar de que pequeña, vamos a ser una economía cerrada y vamos a tener grandes impuestos a las importaciones, un tipo de cambio fijo, controles de precios, un poco lo que se ha ensayado, lo que se ensayaba en economías centralizadas de mercado, comunistas, y tal vez la última expresión de esto que queda realmente en boga
es Corea del Norte, pero que en la región no queda muy largo porque es algo que se enseña todavía en países como Venezuela con las consecuencias que ya todos tenemos. Entonces somos una economía pequeña, una economía abierta y una economía que también tiene unas características positivas en el sentido de que está muy diversificada. La Costa Rica de hoy es muy diferente a la Costa Rica de hace 40 años, donde dependíamos de 3 o 4 productos de exportación y la actividad agrícola tenía una preponderancia muy significativa. Esa Costa Rica se transformó y es algo que importa porque nos permite tener más elementos para poder enfrentar los retos como los de generar empleo, generar riqueza, buscar diversificar la forma en que financiamos nuestro gobierno, para mencionar los más importantes. Claro, yo estuve revisando algunos detalles preparando esta entrevista, don José Rafael, que vienen reflejados en el último Estado de la Nación, que es tal vez el que hace el compendio más amplio, verá sobre la situación costarricense. Y es que en 2015 la economía costarricense creció en 3,7%, en 2016 subió un poquitico más. Sin embargo, el criterio del Estado de la Nación es que crezcamos 3,7 o 3,9 o 4,1, que es superior, por cierto, al resto de Latinoamérica, no nos alcanza ese crecimiento, aunque parezca alto, para lograr disminuir un problema estructural que tenemos en Costa Rica, y es el 9% de desempleo. Bueno, el 9% del desempleo, lo que se llama el desempleo abierto, eso es la gente que anda buscando trabajo activamente y no tiene trabajo, pero hay una medida que es un poco más amplia, que refleja tal vez mejor la condición del mercado laboral, y es lo que se llama el subempleo. Entonces, al sumar que es gente que tiene trabajo, pero que tiene trabajo tiempo parcial y que por lo tanto no está totalmente empleada. Al sumar esas dos variables, casi 1 de cada 5, o vamos a ver, el 20% de la capacidad laboral de nuestra economía está sin utilizarse, o sea, es realmente alto. Y uno inclusive puede tomar en cuenta otro factor, y es que la gente se considera desempleada solo cuando ha estado activamente buscando trabajo, pero hay otra porción de la población que ni siquiera se toma esa molestia, y que hemos visto que en los últimos 4 años la gente buscando trabajo no ha crecido. Entonces el desempleo está estancado, digamos, de esa medida amplia, un 20%, y hay gente que ni siquiera va a buscar trabajo. Entonces la proporción de costarricenses en el mercado laboral también ha bajado. Eso tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista macroeconómico, afecta la competitividad, afecta la capacidad de producir de la economía, y afecta además quién financia nuestro Estado, porque en realidad los impuestos están montados sobre consumo y sobre planilla. Entonces, digamos, todas estas personas que no están trabajando no contribuyen a la Caja Costarricense del Seguro Social, no pagan impuesto de la renta, ¿verdad? Y acentúan más bien el problema fiscal, que ya por todos es conocido, que tal vez cuando se dice cuáles son los retos, aparece en primer lugar, a pesar de que coincido con usted en el sentido de que la preocupación debería estar enfrentada no tanto en síntomas, que es un síntoma, como en la causa, que están relacionados con lo que señalaba usted de el Estado de la Nación en nuestra incapacidad de generar suficiente empleo para que todos los costarricenses tengamos un trabajo digno. Claro, pero de hecho, para reducirlo en términos muy sencillos, lo que acabo de preguntarle a don José Rafael y acaba de interpretar don José Rafael es que efectivamente el déficit fiscal es un tema serio, muy serio. Es como si mi familia, por ejemplo, la plata, como si yo gastara en mi casa más de la plata que me ingresa, pero es una consecuencia de un problema principal. El problema principal es que no genero tanta dinero para asumir esos gastos, que entonces al hablar del Estado costarricense se convierte en el crecimiento económico. Sí, creo que es importante cuando la gente habla es más, la discusión que hemos estado, de la cual hemos sido testigos los últimos 4 años, siempre gira en torno a aumentar los impuestos. Entonces, ¿cuáles son impuestos aumentamos? Si vamos a tasar el consumo, si vamos a tasar la riqueza, si vamos a tasar las empresas o a las personas. Y eso es una discusión importante, pero es de lejos la única en la ecuación del tema que nos resuelve el déficit fiscal.
El déficit usted lo calcula, se dice que tenemos un déficit del 6% del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al año los gastos del gobierno superan los ingresos en el equivalente al 6% de la riqueza que se produce en Costa Rica. En dólares, que es la cifra que tengo más en mi cabeza, eso es cercano a los 60,000 millones de dólares. Entonces, si sacamos el 6% de eso, quiere decir que el gobierno gasta cerca de 3.600 millones de dólares más de lo que le ingresa. ¿Okay? Y eso se expresa como un porcentaje, como decía, de la producción. Entonces, si los 3.600 millones de pesos se quedan constantes y la producción crece, la importancia relativa de ese déficit baja, porque ya no estamos dividiendo entre 60,000 millones, sino podemos estar dividiendo entre 70,000, o ojalá si lográramos duplicar la economía de Costa Rica entre 120,000, entonces sería la mitad del déficit fiscal. Esa es una parte de la discusión. El tercer factor es en cómo gastamos nosotros la plata, que creo que es el otro tema que también se ha venido discutiendo, sobre todo materializado en temas de las pensiones, que es uno de los disparadores fundamentales del gasto, y lo relacionado con el empleo público. Pero estos no son las únicas dos cosas en las que se gasta, ni es todo lo que se gasta. En Costa Rica nosotros pagamos, los costarricenses, alrededor del 14% del equivalente a la producción en impuestos. Pero a eso hay que sumarle el cerca del 7% del producto que recauda la caja bajo los diferentes rubros de cotización. Entonces, pagamos alrededor del 21% del producto, una quinta parte de lo que la riqueza que se genera en el país va a financiar al Estado central y el esquema de salud y pensiones que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es, digamos, comparable a lo que son países en la región que tienen un estado de desarrollo similar al de nosotros. Si nos vamos, digamos, viajamos un poquito más hacia el norte y vemos los países escandinavos, por ejemplo, que tienen un nivel de vida bastante por encima del nuestro, la proporción de gasto es el doble. El 40% de lo que de la riqueza que se genera en el país se utiliza para financiar servicios que provee el Estado. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Uno diría, claro, entonces si uno aplicara ese modelo, la solución es dupliquemos el gasto del Estado, estamos como los escandinavos. Desafortunadamente no, porque hay todo un tema de modelo de gestión de gasto público, de organización del aparato productivo y de organización de la sociedad. Y estos tal vez son los tres elementos que hay que atender de forma estratégica a la hora de plantearse cuáles son los retos que tiene la próxima administración. ¿Por qué? En tema de producción, o sea, de nuevo, si queremos que el problema de falta de plata sea relativamente menos importante, hay que generar más, como decía usted en la casa. Tenemos que poner más gente a trabajar, o que la gente que está en nuestro hogar consiga mejores trabajos, que sea más productiva. Y ahí tenemos de nuevo una discusión que hace tiempo venimos desarrollando, que no ha llevado a nada. Cuando se dice somos pocos productivos, entonces ¿qué? Usted le pregunta a los empresarios, ¿se quejan de qué? Se quejan del costo, se quejaban del costo de la electricidad bastante, de la calidad de la electricidad, de la falta de infraestructura portuaria en carreteras, de los costos asociados a tener planilla por el tema de los impuestos que pagamos a través de la caja, de que la fuerza laboral, que en el pasado era muy rica en su capacidad productiva, ha venido perdiendo esa habilidad porque las destrezas que se requieren han ido cambiando. Y el último factor, el tema de tramitología. Entonces son 5 cosas que claramente están identificadas y que hay que atender en el tema de hacer que haya más trabajo, más producción, para que el tema del déficit fiscal y de cómo llenamos las otras necesidades que demanda el Estado puedan ser atendidas. Claro, pero vamos a ver, es que hay posibilidades hay varios matices a la hora de generar más trabajo. Uh-huh. Yo creo que tenemos una planilla estatal que incluye las instituciones autónomas, no solo el gobierno central, inflada. Uh-huh. Tengo esa percepción. ¿Usted tiene la misma? Es decir, hay más empleados públicos de los que se necesitan. Es muy impopular lo que le estoy diciendo. No, aquí el tema es, yo creo que por números es difícil de decirlo. Yo creo que es la forma en que nuestros funcionarios públicos están en capacidad de desempeñarse. Pongamos un ejemplo. Las dos entidades,
las 3 entidades que emplean más gente en el Estado costarricense son la Caja, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces uno diría, tenemos demasiada gente en educación, en salud y en seguridad pública. En principio, al revés, oímos que faltan doctores, que faltan policías y que la calidad de la educación también puede mejorarse. El tema es, entonces, si hay muchos o pocos, es lo que usted me está preguntando. Yo creo que tenemos una mezcla inadecuada de empleados de funcionarios públicos. Por ejemplo, en la Caja hubo un incremento muy grande en el pago de remuneraciones y eso no se vio reflejado en el número de doctores o de enfermeras. Porque tenemos una planilla muy fuerte en la Caja en administrativo. Exactamente. Entonces uno diría, a mí me gustaría tener tal vez la misma cantidad de empleados en la Caja con una mezcla diferente de empleados, ¿verdad? Entonces no es un tema tanto de cantidad sino de calidad. Y lo que claramente, y ese es el consenso y por eso la gente dice tenemos demasiados empleados públicos, es porque la mezcla de servidores públicos que tenemos no se adecua a llenar las necesidades que demanda la ciudadanía. Tenemos una lista de esperas en especialidades médicas grandísimas, la educación básica de nuestros hijos, si bien es cierto, contempla inglés y computación, es bastante deficiente en esas especialidades que son las que demanda ahora el mercado laboral. Y bueno, tal vez en el tema de seguridad pública, ahí desafortunadamente sí es un tema de cantidad, ¿verdad? Porque sí, ese sí. Sí. Ese sí, pero vamos a ver, bueno, uno de los temas era la planilla del Estado, cuando hablábamos de generación de empleo, Sí. pero digamos, con la cantidad que ya tiene, eso le impide al Estado dar más empleo público. Así es. El tema del empleo por el sector público, si no hay una transformación Sí. estructural de cómo se gestiona, no hay capacidad de que siga creciendo, ni se justifica tampoco, Ok. ¿verdad? Entonces Porque- tachemos esa opción. Sí. El Estado no puede generar más empleo, No. pero tiene una salida alterna. Podría generar más empleo a través de obra pública. A través del gasto, sí, ¿Sí? exactamente. Generando gasto. Entonces vamos a construir, no sé, un aeropuerto, no sé, Sí. por decir un ejemplo, vamos a construir un aeropuerto en Orotina. Entonces, en esa obra estamos generando indirectamente un montón de empleo. Sí, pero yo creo que el potencial del Estado para disminuir o para generar más empleo no está centrado en su capacidad de empleador, sino en su capacidad de catalizador y director de orquesta. ¿A qué me refiero con esto? Ya nosotros le dedicamos una cantidad importantísima de recursos a la educación. Ya estamos casi cerca del famoso 8% del producto. Y si nosotros comparamos la calidad de la formación que le estamos dando en todos los niveles a nuestros estudiantes, al compararla a través de pruebas estandarizadas con países que gastan mucho menos plata que nosotros, salimos por debajo. Entonces, claramente, ¿verdad? Ahí tenemos una deficiencia. Pensar entonces, si nosotros logramos redireccionar, y a eso me refiero como director de orquesta, la mezcla de servicios que en educación compramos, podemos darle a la fuerza laboral las habilidades que requiere para ser más empleable y poder efectivamente atender una necesidad inmensa que hay de ciertos trabajos a nivel del sector privado. La Cámara, para poner nada más un ejemplo, CAMTIC, la Cámara de Tecnologías de Información, señala que ellos en este momento tienen un déficit que va entre los 8.000 y los 10.000 empleos de técnicos especializados que en este momento están siendo ocupados por ingenieros que están subempleados como ingenieros, ¿verdad? Porque no existe en el mercado laboral la oferta de técnicos que estén en capacidad de cumplir, de llenar los requisitos que se requieren para poder desarrollar adecuadamente ese trabajo. Que es otro hallazgo, perdón, don José Rafael, que hace el Estado de la Nación, ya no 2016, sino 2015, donde encuentra un desfase, ¿verdad?, entre la oferta laboral que hay de gente que está en ese 9% de desempleo, sumándole inclusive el subempleo, y la enorme oferta que hay hoy abierta de puestos especializados, altamente calificados y que no tenemos gente para llenarla. Entonces, digamos, tenemos una población desempleada que no cumple las características de las empresas que están buscando como locas puestos hoy. Así es, y ese tal vez es uno de los retos fundamentales de la próxima administración y la que sigue, porque este es un problema estructural.
¿Y por qué es importante atender este desfase? Porque en el fondo es lo que va a determinar si nosotros tenemos un modelo de desarrollo inclusivo o exclusivo. Y mucha de la queja que se viene sintiendo a nivel de los diferentes grupos sociales de nuestro país va relacionada con el tema de la desigualdad, ¿verdad? Que cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y si uno se toma la molestia de buscar los datos y entender qué es el fenómeno que explica este deterioro en la distribución de la riqueza de nuestro país, se explica por 3 causas fundamentales. La primera, la remuneración a los empleados del sector público, que sobre todo en las entidades autónomas, que ha venido creciendo muy por encima de la inflación, pero también para los maestros. Los maestros han visto en los últimos 5 años aumentar su salario en términos reales casi un 40%. Uf. Entonces eso, bien por los maestros, pero mal por el resto. Exactamente. El segundo factor es la remuneración que reciben aquellos profesionales, principalmente jóvenes, que sí se incorporan en estas industrias de alto valor agregado. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios distribuidos, que antes eran los famosos call centers, ya no son call centers, ahora dan servicios de contabilidad, de ingeniería, de control de calidad, de forma remota en muchos casos, en otros casos in situ. Ese sector de las remuneraciones en ese sector ha venido creciendo mucho. Y el tercer factor es todo lo demás. Entonces, bueno, que es normal, ya ha cambiado el modelo de desarrollo, hay más pago por especialización, etcétera. Pero bueno, nosotros sobre los primeros 2 podemos actuar. ¿De qué forma? En la parte del crecimiento de los salarios del sector público, esa es la famosa crítica, ¿verdad? Que estamos gastando todos en salarios y no estamos recibiendo una mejora en los servicios. Eso se puede atender. Y hay varias reformas que se han tratado de implementar en esa línea. En el segundo tema, el del crecimiento de los salarios en los sectores dinámicos, eso no tiene nada de malo, al revés, es bueno, y ahí lo que tenemos que procurar es ampliar la incorporación de más costarricenses a ese sector. Solo servicios distribuidos, sin lo que son dispositivos médicos y otras industrias en la parte de perfeccionamiento activo y zonas francas que son muy dinámicas, se emplean ya 55,000 personas que tienen un salario que es más del triple del promedio del resto de los sectores. Entonces, claramente lo que queremos es cómo hacemos que más costarricenses participen de esas oportunidades. Ese es y en tercer lugar, ver cómo a través de la política impositiva y gasto atendemos ese otro tercer factor de todo lo demás que tiene que ver con acceso a servicios públicos y lo que efectivamente se relaciona con la estructura impositiva que hay en nuestro país, que también eso se puede revisar. Entonces, en términos de empleo, esos son 3 temas que hay que ir solucionando. Pero me parece que yo he tenido todos los precandidatos aquí. Ajá. Bueno, faltan algunos candidatos. Pero cuando yo escucho a los precandidatos decir, vamos a fortalecer el INA, que yo estoy de acuerdo con el INA, conozco mucha gente que ha tenido oportunidad con el INA, y se van a enojar conmigo, pero es que a mí el INA lo que me parece es una opción de emergencia para la gente que ya hoy está desplazada para el mercado laboral. Pero hacia futuro, yo no me imagino diciéndole, y disculpen, pues se van a enojar conmigo realmente, pero yo no me imagino a alguien diciéndole a un muchacho hoy de 12 años que está terminando la escuela y va para el colegio, apúrele a terminar el colegio para que estudie en el INA, porque eso no los estudios en el INA lamentablemente no garantizan el acceso a esos grandes sectores que quieren mano de obra especializada universitaria o técnica. Bueno, todo el tema de formación para el trabajo es un elemento central dentro de la discusión de cómo poder ampliar la empleabilidad de la fuerza laboral, tanto la que se está incorporando como la que ya existe. Las soluciones que nosotros tenemos son soluciones del modelo antiguo. El INA es un excelente ejemplo. El otro día conversaba con alguien que dijo que fue un muchacho conocido mío que estaba sacando bachillerato por madurez, y yo le dije, mira, ¿por qué mientras tanto no empezás a llevar algún curso técnico en el INA para que vayas haciendo tu machete, ¿verdad? Bueno, cuando volvió me dijo, no, para poder llevar un curso en el INA, que es formación técnica, ¿verdad?, me piden el bachillerato. Entonces, de hecho, excluye ya a la mitad de los
estudiantes, a la mitad de los costarricenses que deberían de estarse graduando en edad de graduarse de la secundaria, que no completan la secundaria. Entonces uno dice, está bien, démosles opciones a estos que no completan bachillerato y piensan en el INA. No, mentiras, porque para ir al INA hay que tener bachillerato. Entonces, eso es para poner un ejemplo nada más de la estructura, digamos, de modelo antiguo que tenemos. Claro, de hecho estaba revisando algunos cursos que da el INA y vea la recomendación que usted le dio para un machete mientras tanto. O sea, mientras tanto es un colchón, no es que esa sea la expectativa de vida. Uno de los cursos de INA, confeccionador de ropa para dama a la medida. Decoración de flores y frutas en habitaciones y áreas públicas, desarrollador del bosque natural con fines ecoturísticos, desarrollador de sitios web. O sea, todos son muy útiles y bonitos, de los que acabo de leer en el catálogo, pero a lo que me refiero es que eso no suple la mano de obra especializada de los grandes sectores. Esto lo que sirve es para que alguien de bajos recursos y que no tiene las oportunidades logre generar un recurso inmediato, ¿verdad?, para salir de la pobreza, para tener acceso a educación y pagarse, ahora sí, una educación más especializada. Vean, este tema de la educación para el trabajo es muy interesante, y tal vez acá lo que hay que tener claro es que más que conocimiento, las empresas demandan habilidades, y eso es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a la gente la terminan entrenando en la labor específica que va a desarrollar en la compañía en la que va a estar. Pero para poder recibir entrenamiento tiene que estar en capacidad de entender instrucciones leyéndolas, ojalá en inglés, ¿verdad? Tener capacidad de participar de grupos de trabajo y de cumplir con tareas complejas. O sea, en el fondo eso es lo que se trata. En algunos casos tiene que tener habilidades analíticas, pero en la gran mayoría de las funciones, es más, me decía el otro día un amigo que tiene una empresa en Zona Franca, mira, yo no me fijo ni en las notas ni en los cartones, hago la entrevista, si tiene las habilidades lo contrato porque yo soy quien lo va a entrenar. A mí nadie me los va a traer entrenados. Y esa es me parece, uno de los elementos que falta desarrollar acá. Nosotros siempre pensamos en capacitación, de nuevo, bajo el modelo antiguo, que es muy programático, orientado a cierto contenido específico, en un mercado laboral y en un mercado mundial donde los negocios están cambiando de manera radical. Donde el inglés es fundamental, pero sí. Déjeme igual preguntarle algo. ¿Usted conoce a alguien, don José Rafael, que sin ir a una tercera opción, es decir, sin pagárselo por fuera, que haya estudiado en escuela pública y colegio privado, sea bilingüe? Que haya estudiado en colegio público y colegio privado. Y que no lo haya contratado en ningún otro lado, que con el inglés que le dan ahí sea bilingüe. ¿Colegio público también? ¿Sí? No, colegio público tal vez alguien de los colegios científicos, pero no, en realidad no. Ese es el detalle, porque ¿cuánta inversión realiza? Estaba buscando el dato, no lo tengo. Nosotros realizamos una enorme inversión en inglés en las escuelas y en los colegios, cosa que celebramos. Sí, claro. Pero no hay que ocultar que el inglés de las escuelas y los colegios, que recibimos un montón de horas durante 11 años recibiendo inglés, sí, y no nos hace bilingües. Entonces, si yo hoy, Randall Rivera, quiero que mis hijos sean bilingües, si mis hijos están en escuela pública, voy a tener que hacer una inversión por fuera para que alguien, mientras esté en la escuela pública, les dé inglés por fuera, porque simplemente el inglés de las escuelas y los colegios no sirve para ser bilingüe. Bueno, a eso me refería cuando estábamos hablando acerca de la calidad del gasto, ¿verdad? Gastar 8% en educación es muy bueno, y sería todavía mucho mejor si se gastara bien. No solamente a nivel de las escuelas, a nivel de los colegios, inclusive a nivel de las universidades. El tema de las universidades, por ejemplo, desarrollan un valor muy importante, pero los criterios de cuáles son las prioridades y el beneficio que la labor que desarrollan tiene para el resto de la sociedad queda muy en la interpretación de ellos mismos, ¿verdad? Las universidades tienen el Fondo de Educación Estudiantil Superior dado constitucionalmente, les estamos dando una cantidad importantísima de recursos y no hay nada de rendición de cuentas. Ellos dicen que gastan bien la plata, pero de acuerdo con las prioridades que las mismas universidades se ponen, ¿verdad? Y bajo el modelo que las mismas universidades se ponen. Las universidades dicen que no hay plata para becas, pero sí hay plata para pagar anualidades del 5%. Entonces,
de nuevo, es un tema de gestión. Pero además la mayoría de estudiantes en universidades públicas, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, becado. Hoy la mayoría de estudiantes de la Universidad de Costa Rica provienen de colegios privados, y eso es una anacronía del sistema. Y hace como un año y medio, tuve a don Henning Jensen aquí, el rector, me decía, bueno, es que ahí son los de colegios, es un problema de secundaria, porque son los colegios privados los que ganan el examen de admisión. Más o menos, porque el modelo educativo igual, debería decir, claro, un momento, a quienes le estamos garantizando acceso a educación pública es a las personas que no pueden ir a pagar una millonada, porque se paga una millonada por la universidad privada. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, que me parece que la gente que puede pagar la universidad pública también debería entrar a la universidad pública. Si quiere, pero que la paguen. Exactamente. Pero que no desplace a los otros. Es más, no solo que la pague el que no tiene. La lógica, igual. Nosotros mandamos, ahora que estábamos hablando del tema de la equidad, cuando alguien se gradúa de una universidad, y sobre todo si es una universidad pública, está adquiriendo al final de cuentas un bien, que es su educación, ¿verdad? Uh-huh. Si en el caso de ser una universidad pública está siendo subsidiado, esa persona debería devolver a la sociedad, independientemente de si tenía plata o no al entrar a la universidad, el costo de esa educación en función de lo que va a generar a través de su empleo y en función de su situación socioeconómica. Entonces, si hay una persona que sale de la Universidad de Costa Rica, digamos que becado, para ir a ganar $4,000 en una zona franca, él debería de pagar $100 al mes de nuevo al Estado para que a la vuelta de 20 años retribuya ese beneficio que tuvo, porque si bien es cierto, cuando entró a la universidad era de ingresos bajos, cuando salió de la universidad y fue contratado pasó a ser de ingresos altos. Uh-huh. Solo para poner un ejemplo de las cosas que nosotros tenemos que plantear y que discutir, porque efectivamente de nuevo aquí no hay suficiente plata para regalar la universidad a todo el mundo, y aquellos que se benefician de una universidad pública deberían de retribuir al Estado es el costo de esa educación. ¿Pero a quién deberíamos de regalarle la educación superior? A las personas que lo necesitan. Exactamente, claro, que hoy están fuera del sistema. Por supuesto, y el veto, de nuevo, aquí el veto de la inclusión es fundamental. Yo quisiera una pausa. Sí, claro. Una pausa. Pues son las vamos a hacer una nada más, de la 1:37. De eso estaba viendo un documental en la televisión alemana de la crisis que hay hoy en Suecia, porque hay algunos que quieren implementar el sistema universitario estadounidense, es decir, que todos paguen la universidad. Y en Suecia, yo no lo sabía, todos los suecos tienen la educación superior garantizada, gratuita. 1:38, ya volvemos. Una de la tarde, 45 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Nada más les recuerdo que hoy estamos en horario especial. Gonín, por favor, señor Marvin, porque hoy juega la selección nacional. Una vez finalizado Matices, 2 de la tarde, vendremos con Pelando el Ojo, de 2 a 4. A las 4 de la tarde, 120 minutos, edición especial, de 4 a 5. A las 5 empezará la transmisión del encuentro entre Costa Rica y Canadá desde Houston, en los Estados Unidos. Hoy la Sele buscando el pase a la segunda ronda de la Copa Oro. A las 8 de la noche les habíamos anunciado que íbamos a tener un resumen de noticias, pero ya no. Los compañeros de deporte se van a encargar de la gestión de los dos partidos que hay, porque el otro partido será Honduras contra Guayana Francesa. Y entonces, a partir de que termine Pelando el Ojo a las 4, quedan ustedes en compañía de Deportes Monumental. Hemos estado hablando de economía, nos quedan 9 minutos, de los retos económicos que tiene el próximo gobierno de la República. Y decíamos que uno de los síntomas principales, eso sí, de atención inmediata, don José Rafael Brenes, que es el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores, es el tema fiscal. Hay matices en la forma en que los candidatos han propuesto enfrentar el tema fiscal. Claro que sí. El tema fiscal es un tema recurrente. Nosotros ya tenemos 5 años con un déficit que anda entre el 5 y el 6%, y eso ha hecho que el endeudamiento del Estado aumentara de un 40 a casi un 70%. Estamos alcanzando un punto que no solamente es frágil, sino tiende a hacerse insostenible. Entonces,
a pesar de que todos los años los economistas nos dicen, ustedes son como Pedro el Lobo, el déficit fiscal, ahí viene el déficit fiscal y no pasa nada. El tema es que esta es una enfermedad como la presión alta, ¿verdad? Usted va a un médico, le dice, cuídese la presión, no le hace caso, ve, yo estoy bien, doctor, cuídese la presión, no le hace caso. En un día cualquiera le da un derrame o le da un ataque al corazón y entonces ahí sufre las consecuencias de la presión alta. Eso lo mismo sucede con el déficit fiscal. Es algo que está ahí, todo presente y que hemos venido financiando, pidiendo prestado, pero solo para que nos demos una idea, el año entrante el gobierno tiene que renovar deuda por casi $2.000 millones. Eso más lo que son las necesidades adicionales de financiamiento, que son los famosos $3.000 millones, quiere decir que para el año que viene el gobierno va a tener que refinanciarse más, endeudarse en casi el 10% del producto. O sea, es una cantidad inmensa de plata que va a tener que pedir prestado. Y que digamos que tal vez lo logre un año más, pagando mayores tasas de interés. Claro, el déficit se dispara. El déficit se mantiene y cada vez más la plata que tenemos que dedicarle a pagar los intereses sobre la deuda, como esta deuda se ha duplicado, también viene en aumento. Esta administración tuvo la suerte de que le tocaron las tasas de interés más bajas del mundo, de la historia, perdón, y no solo eso, sino que además deuda que tenía cara la ha podido refinanciar a esas tasas, lo cual ha hecho que el gasto por intereses baje mucho, pero la próxima administración no va a tener ese colchón. No solamente no va a tener ese colchón, sino que se va a encontrar con una situación a donde está obligado a atender obligaciones de gasto por mandato, ya sea legal o constitucional, que son mayores a los ingresos. Entonces, a menos de que, y esto nunca ha pasado, pero no sería malo que pasara, metan al ministro de Hacienda a la cárcel por no cumplir con lo que la Constitución manda, el tema de atender el problema del déficit fiscal por el lado del gasto está bastante cuesta arriba. ¿A qué nos lleva esto? A que el déficit fiscal es un problema lo suficientemente complejo para que haya que atacarlo desde todos los ángulos. Por eso hay más que matices, ¿verdad? Lo que son aristas, en el sentido de que hay que irle a esto con todo. Cómo gastamos lo que gastamos, en cuánto gastamos y cómo financiamos el gasto y de dónde viene el gasto y de dónde vienen los impuestos para financiar eso. Para que nos demos una idea, Costa Rica, los impuestos se cobran de toda la riqueza que se genera en Costa Rica. Hay dos grandes sectores que están exentos: los servicios, ¿verdad? La mayoría de los impuestos, perdón, los servicios están exentos del impuesto de ventas, y las zonas francas están exentas o estaban exentas del impuesto sobre la renta, a una tasa similar a que paga el resto de la economía. Además de eso, hay una gran cantidad de actividades que por las trabas y lo costoso que es cumplir con las reglas, actúan en un área que se llama la economía informal, a donde tampoco pagan impuestos. Entonces, al sumar estos tres factores, uno se da cuenta de que cada vez más estamos tratando de cobrarle más impuestos a un sector más pequeño del aparato productivo, y eso es insostenible. Es como tener a la gallina de huevos de oro y estriparle el cuello hasta que la ahogamos. Eso nos obliga entonces, desde el punto de vista de lo que es quién paga el Estado, a hacer un replanteamiento un poquito ambicioso. La gran objeción que han planteado la mayoría de los candidatos es que ir a la Asamblea Legislativa a una reforma tributaria integral es algo que es imposible, entonces que tenemos que concentrarnos en medidas de corto plazo. Y claro, cuando uno tiene un gobierno nada más de 4 años, porque son solo 4 años, es lo que le importa. Es a lo que uno se enfrenta. Pero me parece que ese enfoque puede ser práctico, pero es equivocado. Nosotros queremos tener una visión de Estado. Y si bien es cierto, uno puede plantear que las medidas se vayan adoptando de manera paulatina, hay que tener claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque si no, tratando de solventar problemas de corto plazo, podemos desviarnos de la solución sostenible en el largo plazo. Y ese debate no se ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a financiar? O sea, una cosa tan fundamental como la siguiente, ¿verdad? Una de las mayores incentivos para que la gente se quede en el sector informal es el costo de la planilla. Como decíamos, la caja recauda casi más, como
fuente de ingresos es mayor al impuesto de renta, es mayor al impuesto de ventas. Y cada vez que usted contrata, pregúntese a cualquier pequeño empresario, usted paga un empleado, o sea, contrata un empleado y paga 1.5. Entonces, eso dice, mi negocio no da, mejor no lo inscribo a la caja o lo inscribo con un salario menor y ahí me la juego, ¿verdad? Bueno, es sostenible que la planilla esté pagando, que los impuestos de la planilla paguen la salud, o deberíamos de pensar en que la salud o las pensiones se tienen que financiar de impuestos donde más costarricenses contribuyan, no solo aquellos que están empleados, puede ser a través del consumo, puede ser a través de las importaciones, por poner un par de ejemplos. Ese tipo de debate, para el tipo de problema que tenemos, es el que tiene que darse. No podemos quedarnos si lo que hay que aumentar el impuesto de ventas es un 1% o un 2%. Eso para hacer una súper pincelada en el lado de ingreso. En el lado del gasto, el tema de las pensiones es crítico, no solamente para las con cargo presupuesto, sino las con cargo, o sea, las que se financian con el régimen de pensión de invalidez, vejez y muerte de la caja. Yo me voy a pensionar dentro de 15 años. Dentro de 15 años probablemente mi pensión de la caja sea casi que simbólica. ¿Por qué? Porque el día de hoy la gente que se pensiona en la caja está recibiendo el doble de lo que la caja debería de pagarles en función de la plata que tiene ahorrada. El doble del aporte. Sí, digamos, sí, el doble, digamos, de lo que financia lo que ellos han contribuido. Entonces ese problema va a terminar de nuevo en el Estado, ¿verdad? Hablábamos hace un rato de la plata que gastábamos en enseñar inglés sin que nuestros hijos aprendan inglés, y de todas las rigideces que hay en resultado de leyes que se han aprobado en el pasado o reformas constitucionales sin contenido presupuestario. Entonces, el tema fiscal, que es uno de los dos pilares de la estabilidad macroeconómica, va a ser un reto ineludible. Y el otro tema, el otro pilar de la estabilidad macroeconómica, que tiene que ver con el tema de la inflación y el régimen cambiario, que ha estado de moda últimamente, también se plantea en un entorno a donde la situación internacional de tasas de interés va al alza. Vamos a tener un mayor costo para traer inversión extranjera directa. Eso pone presión sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Entre menos dólares, el dólar se hace más caro. Y además va a tener un impacto sobre la inflación, y el Banco Central va a tener que estar más activo, lo cual a su vez obliga a subir tasas de interés que actúan en dirección contraria a la del crecimiento que nosotros quisiéramos ver. Entonces, cuando me invitó usted, Randall, y dijo, los retos económicos del gobierno hay que mantenerse muy concentrados para poder abarcarlos. Mencionamos 3 grupos al principio de esta conversación, abarcamos uno y un poquito, ¿verdad? Pero claramente, y con este mensaje, creo que es el que quisiera dejar a todos los que escuchas, nosotros como electores debemos demandar de nuestros candidatos claridad. Esa cosa de que se hablan generalidades, de buenas intenciones, de hacer consensos, no debería satisfacernos. Las medidas deben ser específicas, deben ser concretas, su impacto debe estar medido para que nosotros podamos tomar decisiones informadas a la hora de ejercer nuestro voto. Don José Rafael, muchas gracias. De hecho, hay que hacer otra cita para hablar del dólar. Me interesa la situación macroeconómica también. Así es que un día de estos, en menos de un mes, tal vez nos podamos ver. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, don José Rafael Brenes, gerente general de la Bolsa Nacional de Valores. Cuéntenos con qué nos vamos. Una canción de un grupo que vino aquí a Costa Rica con el Festival Imperial hace como 4 años, que se llama Cage the Elephant, y el título de la canción dice: no hay descanso para los malos. Vamos de una vez, una con 56. Feliz tarde y adelantado, que viva la Celia. Hasta luego. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looked so